Bueno, buenas tardes, colegas que siguen la clase a través de YouTube. Buenas tardes de nuevo, colegas que nos acompañan aquí de forma presencial en nuestra 3 veces heroico curso de metafísica. El día de hoy empezamos con este nuevo temario experimental sobre metafísica y política. Básicamente, la formación de la modernidad desde la metafísica, que sería el eje que nos ocupa este semestre. Y valdría la pena empezar por la pregunta, ¿qué es modernidad? ¿No? Esta siguiente sesión se ocupa la pregunta, ¿qué es modernidad? Si quisieran no tener una buena definición, pero tener un buen sentimiento de lo que es modernidad, sentir la modernidad, yo les recomiendo, lean a los futuristas, lean a Martinetti, ¿no? El manifiesto futurista es un buen ejemplo. ¿Qué les hace sentir el temple de Martinetti? ¿Desde dónde escribe Martinetti? Escribe desde el frenesí, ¿no? Decían los futuristas, nosotros queremos, hasta ahora hemos podido pintar los paisajes. Nosotros lo que quisiéramos es poder pintar el movimiento, poder pintar que las cosas se están moviendo, están cambiando, ¿no? Dice, ellos se sienten poseídos por una vorágine, y una vorágine simbolizada por las máquinas, ¿no? Y les voy a leer algunos pasajes del manifiesto futurista, ¿no? Para ilustrar esto. Pensé leerlo todo, pero es muy largo. Pueden leerlo todos, no hay mucho problema, ¿no? Está hablando, ¿no? Sobre, les leo la primera parte, ¿no? Bueno, ahorita que se decida mi teléfono a dejarme leer. Ahí está. Habíamos velado insomnes toda la noche, mis amigos y yo, bajo los lampadarios del cobre, en cuya cúpula lucía como en nuestro espíritu un corazón eléctrico. Arrojada nuestra pereza, discutimos en el conflicto extremo de la lógica, discutimos en los confines extremos de la lógica y penetramos y preñábamos cuartillas y cuartillas con frenética exaltación. Ahí el temple, frenética exaltación, ¿no? Están trabajando a la luz, están afuera de una mezquita, ¿no? Y usan la primera imagen es muy bella y sutil, ¿no? Piensen en las mezquitas, ¿no? Tienen las tradicionales lámparas árabes, ¿no? De aluminio, muy bellas, estas que tienen muchos hoyos. Saben, en el Islam no se pueden utilizar iconos, entonces utilizan representaciones geométricas que de alguna forma refieren a la complejidad del cosmos, a lo sagrado, etc, etc. Pero está esta lámpara antigua, pero ¿qué tiene adentro? No tiene una vela, tiene un foco. Dice, su alma es como la nuestra, eléctrica, ¿no? Entonces, de entrada se comparan con esta imagen, ¿no? La cáscara de lo antiguo, pero en el corazón está lo moderno, ¿no? Y piensen en lo caricaturesco que hay en una lámpara tradicional con un foco, ¿no? Piensen, eso es típico en México, ¿no? La vela, pero que en vez de final la vela es un foco, ¿no? Pues es como, imagínate, como antes era, pero ahora tecnología, ¿no? Ahora moderno, ¿no? Esto que finge ser pasado, pero en realidad ya es futuro, ¿no? Estas velas falsas, ¿no? Y ellos están en frenética exaltación, están insomnes, o sea, a la hora a la que tradicionalmente es la hora de las brujas, donde los buenos cristianos van a dormir. No, es la hora de la actividad, ¿no? La hora de la actividad moderna. ¿Dónde? En la ciudad, ¿no? La ciudad que nunca duerme, ¿no? Empieza la época del relato de la ciudad que nunca duerme, ¿no? Y entonces están ellos frenéticos, ¿no? Cotorreando afuera déjenles les leo lo que pasa después. Bello humo. Bueno, voy a brincarme de estarlo leyendo porque esa no es la versión que yo tenía subrayada. Pero bueno, el bus que después de eso ellos están como oídos pensando. Y entonces dice él, yo me sentí poseído y me lancé nos lanzamos sobre nuestras 3 máquinas como un ataúd. ¿Qué máquinas son? Motocicletas. Dice, y sentí su manubrio picarme el pecho, ¿no? Entonces vemos de entrada una imagen digna de la Matrix, ¿no? O sea, el cuerpo vencido sobre la máquina vigorosa, ¿no? O sea, la máquina potente y el cuerpo dice, yo como vencido. Y desperté un segundo cuando ya me estaba llevando, ¿no? Y eso es como Martinetti siente la modernidad, ¿no? En la modernidad es montarse sobre una moto
y darle, ¿no? Y sentir cómo la máquina te lleva. No sé si alguien ha manejado una motocicleta. Por ejemplo, si he manejado una motocicleta y una bicicleta, la sensación es muy diferente, ¿no? La bici eres tú, como que es más orgánica. La moto sí te lleva, ¿no? O sea, le das y de pronto dices, güey, ¿no? O sea, te jala. Esa es la sensación. Así vive la modernidad Martinetti, ¿no? Y es a ese fenómeno al que quieren rendirle culto, a ese sentir esa fuerza de este mundo moderno, simbolizado por las máquinas, que te lleva, ¿no? Entonces él cae rendido sobre la moto y le jala, ¿no? Y entonces lo lleva, ¿no? Y va saliendo de esta sensación somnífera de la mezquita, ¿no? De esta sensación del mundo antiguo, ¿no? Somnífero, a un nuevo mundo de luces, a un nuevo mundo de fábricas. ¿No ven la imagen? Vamos por la calle y están las caras negras de hollín manchadas de sudor, ¿no? De los obreros que van saliendo, ¿no? Esta idealización de este nuevo mundo frenético, ¿no? De lo que luego llamaría Junga del proceso frenético, ¿no? De este ritmo de fábrica, ¿no? Rápido, rápido, todo es veloz, todo es luces. Si quieren un símil de esto impecable, vean el inicio de la película Akira, ¿no? Que por cierto van a estar proyectando el ciclo de cine del colegio de anime, ¿no? Está ampliamente recomendado. Lo va a presentar Sergio Lomelí, ¿no? Yo quería presentarla, pero me la ganó. Pero bueno, ¿Cómo? El Metrópolis, claro, Metrópolis es un gran ejemplo, ¿no? Yo decía porque aquí les da colores, ¿no? Entonces, o sea, Kazuhiro Otomo era originalmente dibujante de anuncios de carros. Entonces, cuando es este intro en que andan en moto por Neo Tokio, intenta replicar ese estilo de los anuncios de coches en que van rapidísimo y todo tiene colores, ¿no? Pero claro, Metrópolis es el primer gran ejemplo de esto, ¿no? Les voy a contar una anécdota divertida. Vamos a ver a un autor el semestre que viene que se llama Watsuji Tetsuro. Watsuji Tetsuro es uno de los primeros filósofos japoneses modernos que viaja a Occidente. Y él viaja en barco desde la Universidad de Kioto, recorre todo Asia, Medio Oriente, luego entra por Alemania y llega eventualmente a Francia, toma clases con Heidegger en 27 y se regresa a Japón. Y él se queda escandalizado de lo que es la vida moderna occidental, ¿no? Él la ve viviendo del mundo tradicional, bueno, tan tradicional como era el mundo de la restauración Meiji, pero bueno, relativamente tradicional, el mundo japonés tradicional, y choca con el mundo moderno de Alemania y Francia, ¿no? Y cuenta una anécdota. En una carta a su esposa dice, ayer fui a una proyección de Metrópolis. Dice, y tiene años que la película salió y sigue siendo frecuente que en los cines esté. Entonces la fui a ver y estábamos viendo Metrópolis y es la película más horrible que yo he visto. Es aterrador pensar que el mundo llega a eso. Dice, y cuando los alemanes ven Metrópolis, aplauden como si esto fuera deseable. Dice, para mí es un terror. Ellos creen que esto es lo deseable, ¿no? Y en ese momento decidí que había que regresar a Japón, ¿no? Entonces está esa figura de Watsuji Tetsuro, ¿no? Y cómo ve Metrópolis, no, espérate, ¿no? ¿Cómo que esto es bueno? ¿No? ¿Cómo que esto es deseable? Y en cambio, el Martinetti de la época, ¿no? Va a decir, sí, para allá vamos, ¿no? Colega, por favor. ¿Cuál? Tiempos modernos, bueno, claro. El del cuerpo que te lleva. Yo he pensado paisaje citadino, pero bueno, es el cuerpo que te lleva la máquina, es paradigmático. Uh-huh. Uh-huh. Sí, no, vamos a ver, claro, Baudelaire es un pensador, un poeta con una fuerte inspiración. A mí me gusta mucho el inicio de Las Flores del Mal, ¿no? Que dice, bueno, la primera cosecha es de las buenas flores, ¿no? Dice, yo estoy en el momento de dar mi segunda cosecha. Las flores malas, ¿no? Las flores del mal, las flores de segunda, ¿no? Y es esa persona que se siente rebasado por la modernidad. Este tipo de trabajos los vamos a encontrar mucho en Benjamin, sobre todo en la llamada obra de los pasajes, ¿no? En que Benjamin va a decir, bueno, está este fenómeno, este torbellino que se llama modernidad, pero hay un montón de gente que se interrelaciona diferente con ella, ¿no? También Jung va a usar esta estrategia argumentativa, ¿no? Entonces voy a intentar hacer unas tipologías, ¿no? De cómo va la gente a la modernidad, ¿no? Por ejemplo, en Benjamin está el coleccionista, ¿no? Está el flaneur, está el pasaje mismo, ¿no? El pasaje de chucherías, ¿no? Está en Junga está el burgués, está el soldado desconocido, está el trabajador, está el anarca, ¿no? O sea, estas personas que es la misma vorágine moderna, pero se enfrentan distinto con ella, ¿no? O sea, unos... Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de esto. Benjamin, libros para habla del coleccionista, ¿no? Dice, el coleccionista es el enemigo número uno del capitalismo, y del capitalismo moderno sobre todo, ¿no?
Porque el terror del coleccionista es que las cosas se vuelvan mercancías. Él lo que quiere es rescatar el valor de uso de las cosas, ¿no? O sea, él ve que venden algo y dice, no. ¿Y qué es lo que hace? Lo saca del mercado, lo guarda en su casa, lo protege. ¿No? Ese es el acto del coleccionista. El coleccionista, hay algo anticapitalista en el coleccionista, ¿no? No, esto no es una mercancía, esto es el cartucho que se usó en el concurso de Nintendo de 1987. Entonces es lo más valioso del mundo, ¿no? ¿Y qué le van a decir un coleccionista siempre? ¿Cuánto vale tu colección? No, esa pregunta no tiene sentido. No vale, porque para mí vale como cosas, no como mercancías. Yo no las quiero revender. Yo quiero al revés, que nunca se revendan y que estén guardadas en mi casa. Dice, el coleccionista es la respuesta al frenesí de la modernidad capitalista, ¿no? La modernidad capitalista, adelantándonos un poco, es lo que dice Benjamin. Todos los óleos se basan, lo que dice Berman. Todos los óleos se basan en el aire. Todo el tiempo están cambiando las cosas, ¿no? El coleccionista quiere que no cambien, ¿no? Oye, un galán. ¿Qué tal? Es lo que quiere el coleccionista, es que no cambien, ¿no? Piensen en los coleccionistas cercanos a nosotros, ¿no? Los de libros. No, es que la segunda edición del Capital, no, ya cambiaron, ya no sirve, ya es horrible. O sea, lo que no quiero es que cambie. Yo quiero quedarme con mi edición del Capital. Yo quiero la Star Wars, yo quiero la edición de Star Wars, pero en la que te revelas todavía tiene el filtro que... Lo que teme esa persona es este frenesí moderno, ¿no? Que le quiten lo suyo, lo que recuerda de su infancia, ¿no? Oía un podcast sobre esto hace poco, interesante, ¿no? Y decía, ¿cuáles van a ser las colecciones de esta nueva generación? Cuando los objetos con los que relacionan su infancia son objetos virtuales, ¿no? Cuando tu infancia es un skin de Fortnite, ¿qué vas a buscar dentro de 30 años cuando vayas a una tienda de coleccionables? ¿Dónde vas a comprar el skin de Fortnite, no? O sea, yo, por ejemplo, todavía puedo ir a eBay y buscar la patineta que compré cuando tenía 12 años, ¿no? Y decir, no mames, son eso, los tenis, Willy Santos, no manches. Y hablar con mis amigos ñoños de estas cosas y decir, ¿te acuerdas? Cuando en el anuncio de Thrasher salió no sé qué. Yo tengo esos objetos físicos que me aferro y que para mí tienen un valor y los quiero sacar y salvar de este mundo que lo destruye. Pero para esta nueva generación, ¿qué va a hacer? ¿No? Esos objetos que dependen de servidores que muchas veces tienen los días contados porque están conectados en alguna oficina y alguien los va a desconectar un día. ¿Dónde van a quedar esos objetos de nostalgia? ¿No? En fin, pero ese temple de la nostalgia es el temple romántico por excelencia, ¿no? El temple del que quiere resistir a ese frenesí, ¿no? El que quiere volver a lo antiguo, a lo tradicional, ¿no? Y es el coleccionista, ¿no? Que quiere volver. En fin, ¿no? Entonces, Martinetti dice, en nuestro grupo todos somos jóvenes. La modernidad es joven, siempre joven. Es la era de la juventud, ¿no? Siempre es nuevo, ¿no? Y en cambio, dice, deberían destruir los viejos museos. Los museos son tumbas, hay que destruirlos. Él es artista, obviamente, ¿no? El museo es una tumba de cosas muertas, viejas, ¿no? De arte, ¿no? Que ya está muerto. Recordemos lo que platicábamos la clase pasada de Nietzsche, ¿no? De experiencias artísticas momificadas, ¿no? Que ya no tienen ninguna vitalidad, ¿no? Ya iba la gente y ve la Mona Lisa. ¿Y eso qué? Ya nada, ya quémenla. No importa, ¿no? Y él dice, ahora necesitamos lo nuevo, ¿no? Este movimiento iconoclasta es típico de la modernidad, ¿no? Otro autor en que lo vamos a encontrar, por ejemplo, es en Hume, ¿no? Recuerdan el final de Investigaciones Lógicas, ¿no? Cuando dice, todo libro que no tuviera ecuaciones, que lo quemen, ya no sirve, ¿no? Esta idea de denigrar el pasado, ¿no? Aquí apesta pasado, ¿no? Aquí apesta museo, aquí apesta biblioteca, ¿no? Queremos lo vivo, lo nuevo, ¿no? Ese es el frenesí moderno, ¿no? Esa es la vorágine moderna, ¿no? Siempre lo nuevo. Adelante, por favor. Como una especie de innovación radical que nunca se detiene, también como alimentada por una ambición. Muy bueno, exactamente. Entrando de lleno al tema, ¿no? A la hora de caracterizar la modernidad, la cosa no es muy compleja. ¿Y saben por qué es tan fácil de caracterizar la modernidad? ¿Por qué es tan fácil entender la modernidad? Porque la modernidad es ahora. Porque estamos en la modernidad. ¿Saben qué es modernidad? Zara. H&M. Un día ven algo que les guste en Zara, intenten volver la semana que viene por él. Ya no está. ¿Por qué ya no está? ¿Qué tiene de malo este saco? Ya no. Ahora está el nuevo saco.
Y ahora está el nuevo saco, y ahora está el nuevo, y ahora está el nuevo, y ahora está el nuevo. Es una vorágine en la que estamos atravesados ya, ¿no? Nuestra vida es así, es moderna, ¿no? Y eso es justo lo que significa la frase con la que, de Marx, con la que Berman titula su libro. Todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? Todo lo duradero está condenado a morir, ¿no? Está en constante cambio. Siempre hay nuevo, pero no se nos queda nada, ¿no? Tenemos lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, pero todo fundamento, todo lo que persista, se acaba, ¿no? Vivimos en el mundo de la novedad, ¿no? Y esos son los pasajes de París, justamente, dice Benjamin. ¿Qué venden los pasajes de París? Novedades. ¿Y qué son las novedades? Ay, no, pues una nueva pluma que... ¿Hay las clases de los chinos de Pino Suárez? De cosas, importaciones chinas. Esas son novedades, ¿no? O sea, cosas, mira una botellita que tiene, qué chido. Mira una pluma que, no, un lápiz que nunca se acaba, qué chido. Mira no sé qué, que no. Mira unos toppers. Nuevos, exacto. Nuevo. Y hay de ustedes si les gusta algo de Miniso y quieren volver por él. Ya no existe. Hace muchos años a una sobrina mía le compramos un peluche en Miniso, ¿no? Y lo perdió. Su oso azul que le encantaba. Güey, es imposible conseguir algo de Miniso de hace un año. Ya no existe en ningún lado. Porque ahora está lo nuevo. O sea, claro, si quieres el peluche del puerquito disfrazado de oso, ese ya está. Pero el oso azul que vendíamos hace un año, ese ya no existe. Pero ella se aferraba a ese oso azul. Yo no quiero el puerquito vestido de oso, yo quiero el osito azul. Eso era lo que era seguro para mí, que era mi objeto de transición, dirían los psicoanalistas. Pero ya no existe. Ya no existe, ¿no? Y por eso, al usar la palabra, pensemos en el coleccionista contemporáneo, ¿no? Pensemos en la gente de mi edad con poder adquisitivo. ¿Qué quieren? Comprar su infancia antes de que se las quiten, ¿no? Yo quiero a He-Man y quiero las tortugas ninja y quiero la patineta de Tom Penny y tú quieres protegerlas así, ¿no? Quiero aferrarme a ese mundo que ya no está, ¿no? Cuando están jaloneando para quitármelo. No. Compra las nuevas tortugas ninja, ya está, ya salió otra. ¿Para qué te preocupas por las de los 90? Aquí hay una nueva, ¿no? Les estoy dando para adelante, por favor. Incluso es interesante porque también hasta en el consumo de contenido de entretenimiento es algo similar, ya que ya ni siquiera te detienes a ver una película de 2 horas, ¿no? Sino que están las aplicaciones, por ejemplo, TikTok, y es un video súper rápido, súper corto. Aquí está la modernidad. Instagram. ¿Nunca les ha pasado que encuentran un post de Instagram que les gusta? O sea, es como ya lo quieren ver, se actualiza y ya está perdido para siempre. Adiós, oye, es que a mí me gustó un montón de chichis. Adiós, ya no existe. ¿Ya? Nunca jamás lo vas a encontrar. Eso que te hizo reír hace un año, ¿dónde está? Perdido en el éter de los servidores. Actualizado, como bien dices, en un proceso constante, frenético, de nueva información, gigas y gigas de información que se cargan a YouTube, se cargan a TikTok, que se cargan a Instagram, día con día, y algo que te gustaba que viste hace 3 meses, está olvidado, ¿no? Y eso pasa con todos los medios de entretenimiento, ¿no? O sea, películas como King Kong se proyectaron durante décadas, ¿no? Y ahora sale una película de cine y a los 15 días te olvidó de qué era. No, ya, ¿no? O sea, porque eso es la modernidad, ¿no? Adelante, por favor. Sí. ¿Qué es Instagram? No sé. Este fenómeno, me imagino que se ejemplifica perfecto en estos programas norteamericanos de tipo El precio de la historia y estas cosas, ¿no? Que cosas creadas en serie, de repente las toman y les dan un valor precisamente aferrándose a ellas en contra de esta avalancha de modernidad, todo igual, ¿no? La reproducción masiva. Muy buen ejemplo, y es lo que buscan, ¿no? O sea, lo que el coleccionista quiere es eso, aferrarse a la cosa, ¿no? No es que esto no es una mercancía, es una cosa. Pensando en la relación típica de Marx, ¿no? Esto no es una mercancía, esto es un valor de usos, es una cosa. Y esta cosa tiene un valor, ¿no? Y no solo es una chamarra, esa chamarra a mí me la dio de su mano Stevie Wonder, ¿no? Y entonces, para mí, no, o sea, es esta, ¿no? Y es esa obsesión, ¿no? Esa es la obsesión del coleccionista y que refleja este fenómeno moderno. Colega, por favor. No sé si tiene que ver, pero también como que siento que está como reflejado en el cine, como querer como no dejar la infancia, porque hacen como un remake de todo, absolutamente todo. O
populares en las infancias de los millennials. Pero como que ya hay un remake de todas las películas, libros, incluso juegos. Hay creo que uno de, ¿cómo se llama? Dungeons and Dragons o algo así. Sí. Un juego de mesa. Sí. Como que hacen un remake de todo. Yo siento que tiene que ver porque saben que la gente como que está queriendo aferrarse a una cosa que por la modernidad ya perdió de cierta manera, una identidad. Porque siento que también como cuando no puedes procesar, cuando pasa, o sea, terminas también con un vacío de sin saber como qué es tu vida o quién eres tú, ¿no? Entonces como que te aferras a tu infancia donde tenías como una forma como más segura de saber quién eras, ¿no? Entonces siento que, no sé si tiene que ver, pero siento que Hollywood como que sabe, hace como 3000 remakes todos los años. Muy buena observación. No, y además, y piensa lo contrario, hace remakes, o sea, no te da lo viejo, ¿no? O sea, por ejemplo, de pronto los niños del cine te puedes enterar que están proyectando Alien, ¿no? O proyectaron, por ejemplo, Pulp Fiction apenas, proyectaron El Club de la Pelea apenas en Cinemex, ¿no? Y dices, yo me acuerdo, El Club de la Pelea la voy a ir a ver, ¿no? Pero no, dicen, ¿te gustan Tortugas Ninja? Pues aquí están las nuevas Tortugas Ninja. ¿Te gustaba King Kong? Pues aquí está el nuevo, ¿no? O sea, ni siquiera te vuelve lo viejo, te dan una versión nueva de lo viejo, ¿no? Y es un poco también lo que pasa con todo este movimiento de la nostalgia, ¿no? O sea, hace 5 años todo era nostalgia por los años 50, 60, ¿no? Y toda esta idealización del mundo de los greasers y demás, ¿no? Ese mundo nunca existió, es una invención, es una ficción que inventó Steven Spielberg en American Graffiti, ¿no? O sea, no era así la vida, ¿no? Pero vivimos fingiendo que somos skinheads todavía o somos mods, aferrados a ese mundo que existía en una película en 4 peña, ¿no? Y estas ficciones aferrándonos a ellas, ¿no? Y me contaba un ejemplo triste, ¿no? Un DJ de México, ¿no? Quiso ir a Jamaica, iba a tocar Tootsie Los Maytals, un grupo de reggae muy importante. Y dijo, no, pues voy a ir a la fuente y ahora sí, ¿no? Y cuando llegó a la embajada, cuando está cruzando la frontera, le preguntan a qué viene y dice, vengo a ver a los Tootsie Los Maytals. Y dice el de la migración, ¿a quién? Dice, no, un grupo de reggae. ¿De qué? Dijo, la madre, eso no existe. O sea, ese mundo de ilusión de Jamaica y el reggae, no existe. No existe. Yo llegué y nadie sabía nada, ¿no? Pero bueno, ¿quién tiene la mano, verdad? Perdón. Adelante, por favor. Bueno, eso me hace pensar incluso que pues, la propia nostalgia se puede capitalizar. Ya todo está susceptible de ser capitalizado, incluso la nostalgia. O sea, algo nuevo y que está siempre hay algo nuevo. Es como un engaño, ¿no? Es nostalgia, pero al mismo tiempo es algo. Entonces, ahí está el capital encima. Muy buena observación, ¿no? O sea, venden lo viejo como nuevo. Y hacen pasar por viejo lo nuevo, ¿no? Adelante, adelante, por favor. Ahora tocando el tema de los remakes, pues también podríamos decir que, por decir, retomar las ideas viejas, como las de Hitler, le podrían meter como más efectos, ¿no? Que por las limitaciones técnicas de la época en la que era algo novedoso, pues ya se ve mejor en la actualidad. Por las de Godzilla, que antes eran como cargas peleadas entre sí, o algún videojuego que, por decir, Resident Evil 4, que hicieron remake, pues ahora se rompen los cuchillos, o no sé, ya no nada. Exacto, y fíjate, ahí está la máxima moderna. Pero ¿cómo es esto? Es mejor. Es que esto es mejor, lo nuevo es mejor. Y esa idea de que lo futuro tiene el símbolo de más y lo pasado tiene el símbolo de menos, es la idea de progreso y es la idea fundamental de la modernidad. Por eso siempre hay que tener nuevo, porque todo lo nuevo va a ser mejor. ¿No? Adelante, por favor. Todo lo que están mencionando mis compañeras me hace pensar un poco en cómo todos estos procesos tan rápidos, innovadores, están afectando un poco a la memoria porque no hay como esa, no perdura, ¿no? Y al otro día es diferente y cada segundo está cambiando y no nos da la posibilidad de procesarlo para poderlo entender. Y si acaso eso también tiene alguna clase de repercusión no sé, en una falta de creatividad, o sea, como que siento que de alguna forma se está perdiendo cierta creatividad, sobre todo con el comentario de la compañera de los remakes, como que no es tan nuevo, aunque parece que es nuevo. Sí, no, muy cierto, ¿no? O sea, y habla mucho del pathos moderno, ¿no? O sea, el moderno no quiere lo viejo, pero tampoco quiere lo nuevo. Está insatisfecho con el eterno cambio, pero igual quiere que todo el tiempo estén cambiando las cosas, ¿no? O sea, antes de darte la palabra te doy un ejemplo, ¿no? O sea, imagínense
que agarraran una máquina del tiempo, viajaran 1000 años en el futuro y todo fuera exactamente igual que ahorita, ¿no? Y dijeras, oye, pero ¿dónde están los autos voladores? Dicen, no, güey, pues es que no es práctico, hay autos voladores. Oye, ¿por qué los teléfonos siguen teniendo 6 GB de RAM? Pues, ¿para qué quieres más, güey? O sea, eso es inconcebible, ¿no? Haciéndole un juego a Zizek, ¿no? O sea, no podemos, somos más capaces de concebir, somos capaces de concebir el fin del mundo que el mundo sea mejor, ¿no? Podríamos decir, somos más capaces de concebir cualquier cambio del mundo, pero nunca se va a quedar igual, ¿no? O sea, yo no sé qué va a pasar, pero seguro como ahorita no va a ser más. Esto más, ¿no? Porque aparte también es algo importante. Vamos a ver, en la modernidad en el fondo no hay cambios. Y eso es lo paradójico. Solamente hay un proceso de progreso, ¿no? O sea, de proliferación. Es más y 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 más. Porque cuando yo les digo que vivimos en la modernidad, y pensaba en esa palabra, colega, y conectamos la modernidad con un proceso que puedo rastrear, por ejemplo, hasta Rousseau, quiere decir que de Rousseau acá no ha cambiado nada. Fundamentalmente, la lógica del occidente, ¿no? Se ha desarrollado mucho, pero no ha cambiado. Vamos caminando en la misma dirección. Pero el problema es que, y esto es una cosa que dice, por ejemplo, Byung-Chul Han, ¿no? Es que vamos tan rápido, tan rápido, tan rápido, tan rápido, pero como no vamos a ningún lado, esa máxima velocidad se convierte en estar estáticos, ¿no? O sea, como es un progreso que no progresa nada, estamos nada más flotando, como en la Tierra, que puede ir muy rápido, pero la percibimos inmóvil, ¿no? Esa es la paradoja de la modernidad, ¿no? Adelante, colega, por favor. Pues pienso que ahora en nuestros tiempos es muy difícil que exista algo nuevo, pero existe esta necesidad de producir algo, ¿no? Continuamente. Entonces creo que más que nada lo que nos estamos enfrentando ahorita es como buscar como algo diferente. Precisamente es lo que andamos buscando porque siempre hay una idea reciclada de la otra. O sea, lo que es, por ejemplo, yo había visto el ejemplo de lo que era el Phantom House. Decían que era como un ejemplo de lo que era Sherlock Holmes, ¿no? O así hay un montón de ejemplos que podemos ver que hay historias que las reciclan una y otra vez, pero diferente. Entonces, pues tenemos como la necesidad de tener algo nuevo, pero disfrazado de otra forma. Exacto, y va esta paradoja, ¿no? Que es un poco hacia lo que también quiero un poco avanzar, ¿no? Entonces, la modernidad, grosso modo, es la época en la que todos los óleos se desvanecen en el aire, ¿no? En que siempre viene algo nuevo, pero no tenemos nada en qué quedarnos, ¿no? Todo eso en lo que descansamos nos lo quitan y nos dan lo nuevo, ¿no? Insisto, piensen en el fast fashion, piensen en las redes sociales, ¿no? ¿Les gusta algo? No, ya eso ya no. Ahora te doy algo nuevo, ahora algo nuevo, ahora algo nuevo. Piensen en las actualizaciones de su teléfono o de su computadora. Uy, pero no me gustaba el anterior. No, ya no existe. Ahora nuevo. Ahora Windows 11, ahora Windows 12, ahora Windows... Así es, ¿no? Y te ultiman. Tienes 3 días para actualizar a Windows. Y dices, güey, pues ¿qué? Me gusta Windows 7. ¿Por qué chingas quiero Windows 11? No, 11 es mejor porque... No, o sea, esta es la lógica moderna, ¿no? Otra cosa dice Berman. La modernidad es una experiencia totalizante. Que igual que se expande en el tiempo, se expande en el espacio, ¿no? También esto hizo Richard Chunga. Dice, por más lejos que yo intenté huir, no había... El lugar más lejano a donde yo llegara, ya había llegado la modernidad antes, ¿no? En algún sentido. En algún sentido. La modernidad es una experiencia que une a toda la humanidad, ¿no? Que une dice Benjamin, a hombres y mujeres de lugares extremadamente distintos, los une esta persecución. Adelante, por favor. Bueno, yo tengo aquí una ligera confusión, porque no sé si existe una modernidad separada de la modernidad capitalista, si son la misma cosa, si una emerge con la otra, o si es una sola cosa y estamos refiriéndonos a lo mismo. Porque toda esta lógica parece ser como esta misma que emerge con el modo de producción capitalista. Pero, y por ejemplo, con la cuestión de que si es totalizante, que llega a todos lados, por la universalización del modo de producción capitalista, a partir de estos, digamos, grandes imperios que lo, digamos, llevaron a todos lados, por así decirlo, lo universalizaron. Sí, vamos a ver la relación y eso lo va a hacer con Bolívar Echeverría, ¿no? Justo él va a crearse el juego de modernidad capitalista, o sea, cómo se relacionan estas dos cosas, ¿no? Pero sí, venlo presente porque sí va a ser muy importante. Ahorita está hablando Berman muy en lo general, ¿no? Adelante, por favor. Es que también justamente como esa modernidad, me interesa mucho saber cómo qué impacto tiene en las mismas relaciones humanas. Porque, bueno, una cosa que pienso es que siento que también el humor en el internet pues evoluciona, bueno, cambia muy rápidamente. Si te gusta el meme de hace 2 años, qué oso contigo, ¿no? O sea, no da risa. Pero justamente me hace pensar en cómo también hay como un estándar
de también estar como al día, ¿no? En tu forma de ser, ¿no? Y, o sea, a veces siento que justamente cada vez es como más difícil hablar entre generaciones porque siento que la gente joven de hoy es extremadamente diferente a sus papás o a sus hermanos mayores, incluso más a sus abuelos, y siento que no sé si ahí también hay como una ruptura de comunicación. O sea, no sé, a mí. No, es muy cierto, pero piensa algo. Piensa que ese mismo relato tenemos 80 años reproduciéndolo, ¿no? Es el relato de la contracultura, ¿no? Pero siento que ahora es como más rápido. O sea, para hablar de esta característica temporal de la modernidad, ¿no? O sea, los que hoy son, y yo no sé por qué ya me empiezo a volver de los viejos. Los que hoy somos los viejos, sentíamos eso, ¿no? Y nuestros viejos sentían lo mismo, y nuestros viejos sentían, es la misma lógica, es que tú no me entiendes, porque yo, ahora esta nueva generación, ¿no? O sea, y sigue este proceso, ¿no? ¿no? O sea, hay que pensar que los viejos de ahora son los hijos son los hijos de la generación de los 70s, ¿no? Que intentó romper con todo, y la de los 80s, 90s que intentó romper con todo, y la de inicio de los 2000 que intentamos romper con todo, ¿no? O sea, se va acumulando uno sobre otro, ¿no? Y ahora llega uno a... Yo tomo eso en broma siempre con mis amigos, ¿no? O sea, dice, güey, ¿no te da gusto escuchar música y decir, esto no lo entiendo, güey? O sea, no me gusta, no lo entiendo, ¿no? Porque así pensaban tus viejos de tu música, güey, ¿no? Llega ese punto en que dices, no, es que esto es horrible, güey. No me gusta, esto no es música, ¿no? A ver, les voy a contar una anécdota boba, ¿no? Un día estaba en Veracruz, estaba ¿dónde estaba? En Chachalacas, estaba en un hostal, ¿no? Y estábamos comiendo, ya era de noche, y estábamos acampando ahí, y había como un grupo de, entre comillas, jóvenes, que estaban como con su tío buena onda, y estaban obviamente ahogados de pedos, ¿no? Y estaban poniendo música, ¿no? Nosotros estábamos como comiendo así, las como así, lo que sea. Y de pronto dice el tío, no, mijo, ¿te puedo poner una rola? Es que esta rola, uy, cuando era chavo, y yo dije, ¿qué va a poner el tío? No, mames, ¿qué va a poner el tío, no? ¿Saben qué les puso? Les puso Blue Monday de New Order, ¿no? Y dijo, no, tío, sí yo he escuchado esta rola, sí está bien buena. Vale, o sea, dije, ahora Blue Monday de New Order es la rola de viejos, ¿no? Es la rola que te pone tu tío buena onda cuando está pedo y tiene la camisa abierta, ¿no? O sea, no mames, ¿qué pasó? ¿No? Y así es, ¿no? Un poco en parodia hace unos meses, no, creo que hace un año, y nos reímos mucho de eso, circuló una foto como del departamento de filosofía de la facultad, como en 1990, ¿no? Y estaban pues todos los que ahora están, pero bueno, muchos ya fallecieron, en paz descansen, pero jóvenes, ¿no? Estaba Juliana, estaba Josulanda, con todos así, pelo negro, ¿no? Así, salidos del Breakfast Club totalmente, ¿no? Y yo creo que le decía a Sebastián, le digo en la madre, güey, ahora tú y yo nos debemos ver así, ¿no? Y mañana decir, ay, el ridículo profe Sebastián, ay, el ridículo profe no sé qué, ¿no? O sea, pues sí, yo a veces pienso eso, ¿no? He tenido clases con profes que ya están muy grandes, ¿no? Y te das cuenta, pues, que su estilo de hacer filosofía, pues, está conectado a otra época, ¿no? Y lo único que puedo decir es, la madre, ¿cuánto me falta para estar así, no? O sea, mañana mis ideas van a ser así. Ay, el profe que habla de escuela de Kioto, ay, ahí va, eso estaba de moda en el 2020, o sea, ¿qué es eso qué, no? Y es cuestión de tiempo, ¿no? O sea, es parte del frenesí moderno, esta idea de la ruptura, ¿no? Nosotros, en la ruptura, con la ruptura, ¿no? Y hoy la gente rupturista se vuelve la conservadora de la siguiente generación, ¿no? Decía, ahora soy un comediante, decía, la bronca de las viejas generaciones no es que sean liberales, es que ya vivieron demasiado, ¿no? Ellos eran liberales en su tiempo, o subversivos en su tiempo, pero ahorita ya son viejos ridículos, ¿no? Entonces sus opiniones suenan contrarias, ¿no? En fin, colega, por favor. Bueno, hablando de ruptura, no sé si usted vea, por ejemplo, que hay en general no solamente una ruptura con la modernidad, sino ahora, precisamente por un fenómeno que son las pantallas. A mí me parece que las pantallas, iniciando por la televisión hasta llegar a TikTok, han terminado de revolucionar pues las conciencias humanas. O sea, desde mi punto de vista, lo que cambia con las pantallas es que puedes construir la subjetividad milimétricamente a escala planetaria. Es decir,
sea, el poder puede fabricar a los ciudadanos como él quiera. Y no solamente eso, sino que desde el punto de vista de las pantallas han pasado a destruir pues, el legado filosófico y literario del Occidente. Porque antes en lo que se marcaba el mundo era la lectura, los libros. Y ahora principalmente lo que prima es la imagen. Desde mi punto de vista hay una ruptura general con toda la tradición anterior, precisamente por esa entrada de las pantallas que significa no solamente la, como dije, la fabricación de ciudadanos, si se le puede llamar ciudadanos a la medida, sino también el corte con toda la tradición intelectual que venía desde los egipcios hasta el siglo XX. Bueno, algo tienes de razón en que esa es justo la idea de Sartori, ¿no? La idea del Homo videns de Sartori, ¿no? La idea de que cambiamos del Homo sapiens al Homo videns, ¿no? Que no pasamos de percibir conceptos a percibir imágenes, ¿no? Y otra cosa que es muy cierta, y aunque hay que reconocer que es un proceso que se da durante el siglo XX, y no, o sea, que ya está muy consumado para este momento, que es que de los medios masivos nacen las masas. O sea, las masas nacen de crear medios de comunicación que homogeneizan, ¿no? Tal vez el primero y más claro es el radio, el cine y la televisión. Y esos medios están, por ejemplo, conectados, así como a las ideologías ilustradas está conectada la imprenta. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo en su famosísimo libro ¿Qué hacer? De Lenin? ¿Qué era lo que había que hacer para empezar la revolución? ¿Alguien se acuerda que había que hacer Lenin? Según Lenin, ¿qué hay que hacer? ¡Un periódico! Es un ideal ilustrado, ¿no? Y México es el mejor ejemplo. México es la historia de los periódicos subversivos, ¿no? Se han reído mucho del viejo Magón, ¿no? ¿Para qué hizo un periódico en un país en que la mayoría de la gente no sabía leer? ¿No? ¿Por qué pensó que con Regeneración iba a cambiar algo si la gente no sabe leer? ¿Por qué el periódico sería algo importante? Pues es un ideal ilustrado. La idea de que escribes algo, lo imprimes y eso va a cambiar algo, ¿no? Y es un ideal que todavía tenemos muy inserto, ¿no? Hacemos los periódicos, los fanzines, los volantes, ¿no? La idea de que el escrito te cambia. Que es una idea que está en las ideologías de corte ilustrado, ¿no? Y en cambio, los sismos del siglo XX, particularmente uno, va a adoptar los medios masivos, que es el fascismo, ¿no? Hitler no hacía libros, Hitler hacía discursos. Hitler no hacía libros, hacía películas. Hacía pronunciamientos en radio, ¿no? Porque eso llegaba a todos. Y como dicen, la diferencia es que el radio llega a todos, pero no le puedes contestar. Entonces pone a todos en el mismo canal, pero te pone en el papel de masa, de público, de oyente. Tú estás nada más callado y ves, ¿no? Y escuchas al Führer que te tire línea, ¿no? Y de ahí se ha hablado de la famosa revolución de la red 3.0, ¿no? La idea de que llegue el momento en que tú puedes contestar, ¿no? Y todos esos chistes que decías en la sala de tu casa, ahora los puedes decir a los políticos, aunque no te lean, ¿no? Pero tienes yo apenas tengo una cruzada con las... A mí me pasa mucho que leo mucho noticias, pero no las veo. Entonces no tengo como relación con las caras de los políticos y cuando los veo me sorprenden con la madre. Se parecen a las caricaturas que les hacen, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita soy fan de este güey. ¿Cómo se llama el del verde ecologista? Velasco, Manuel Velasco, ¿no? Me salió un comercial de Manuel Velasco y les dije, le puse en el comentario, oye, pregunta seria, ¿Manuel Velasco es una persona real o es una inteligencia artificial? Porque tus comerciales están photoshopeados terrible, o sea, no parece un ser humano, güey. O sea, es como, güey, o sea, ¿qué eres? Hay uno ahí por mi barrio, pasa un camión que está como abrazando a López Obrador, pero está photoshopeado como de primaria, ¿no? O sea, así, y es como, güey, esa fue la mejor foto, o sea, no, o sea, y ahora puedes hacer eso, como reír, y es divertido. Algún día hablan los contados, se dan cuenta que los políticos están acostumbrados a decir, pues se confrontan a que les contesten, ¿no? Y que digan, estás bien pendejo, ¿no? No, o sea, pues eso era algo que no pasaba, ¿no? Y que tiene que ver con estos nuevos medios. Claro, contestamos de formas limitadas por el código y demás, y tampoco son espacios libres. Vamos a hablar de eso en el curso también un poco, ¿no? Pero sí, esta idea de las pantallas y de la creación de masas, sí, sin duda tienes mucha razón. Y es un proceso que está muy claro en el siglo XX, ¿no? Y por eso la segunda mitad del siglo XX decía, esto también lo dicen los filósofos japoneses, ¿no? Dice, Europa hizo su cultura en libros y la difundió en libros.
la cultura americana se ha difundido subrepticiamente a través de películas. Es una cultura de la frivolidad que nos llegó a través del cine. Y cuando nos dimos cuenta, ellos habían conquistado. Hablan sobre Japón, claro, ¿no? Y ahora todo el fenómeno, los Modern Boys, las Modern Girls, ¿no? Cuando se dieron cuenta, los conquistó Humphrey Bogart, ¿no? Los conquistó Casablanca, los conquistó, pues todo el cine, ¿no? Fue por ahí donde pelearon la batalla, ¿no? Y, por ejemplo, ellos decían, qué interesante es que ahora las potencias del eje usen el cine para contestarles, ¿no? Y mientras Estados Unidos utiliza el cine de Hollywood, Alemania utiliza el cine documental, ¿no? Y entonces están peleando la guerra también en el campo de batalla del cine, ¿no? Y luego Japón va a entrar al campo de batalla con Godzilla, ¿no? Después de la guerra. Y va a pelear por ahí también, ¿no? Y apoderarse de muchas imaginaciones a finales del siglo XX, ¿no? En fin, entonces, estamos en... La modernidad es una época caracterizada por este fenómeno que podemos llamar modernización. Modernizar es más bueno, es futuro bueno, pasado mal, ¿no? Esa lógica. Modernizar, 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 ¿no? Decían, esta crítica se usó mucho en América Latina, ¿no? O sea, el discurso de los gobiernos de izquierda de América Latina es modernizar para el desarrollo, modernizar para el desarrollo, modernizar para el desarrollo. Y hablaban del ejemplo de Evo Morales, ¿no? En un debate sobre una carretera que se hace al norte de Bolivia, ¿no? Es que hay que modernizar, es que vamos a modernizar. Y entonces la gente se ponía y decía, güey, es que no queremos modernizarnos, ¿no? No queremos desarrollarnos, ¿no? Y eso es una cosa indecible, ¿no? Eso es algo indecible en el discurso político. O es que vamos a modernizar México. No, no queremos ser modernos. Es que nos vamos a desarrollar. No queremos desarrollarnos. Lo único que se desarrolla es el cáncer. No queremos desarrollarnos. Eso es lo que no se puede decir en el mundo moderno. En el panorama político es lo que no se vale. Puedes discutir cómo desarrollarte, en qué términos, pero no quiero desarrollarme, ¿no? Eso es lo que no se vale decir, ¿no? ¿No? No queremos desarrollarnos. ¿Y a poco no? Es que va a traer desarrollo. Va a traer desarrollo turístico a la región, el Tren Maya. Va a traer desarrollo económico, el transísmico. Todo va a traer desarrollo, ¿no? ¿Pero desarrollo de qué? ¿Y de quiénes? ¿Para quién? No, o sea, ¿y qué si no queremos desarrollarnos, no? Es que el aeropuerto en Texcoco iba a traer un montón de desarrollo a la región. Y digo, pero no nos queremos desarrollar, ¿no? O sea, y yo creo que cuando el discurso político, eso ha sido un fenómeno que hemos visto mucho en la lucha contra megaproyectos, cuando llega a ese punto, empieza a confrontarse con el propio corazón de la modernidad. No, es que es el desarrollo se está desarrollando. Hoy no nos queremos desarrollar. Como estamos bien, ¿no? Es más, queremos desarrollarnos menos. ¿Saben qué hizo la comunidad Tenco con el aeropuerto? Eso no tradujo mucho en las noticias. ¿Saben qué pasó después de que se lanzó el aeropuerto? ¡Lo inundaron! Ahora es un cárcamo de agua en el que crece alga, espirulina. ¿No? O sea, no solo no queremos, vamos a hacerlo todavía más para atrás, ¿no? O sea, no solamente no va a ser algo más desarrollado, va a ser nada más agua, ¿no? Y ya, ¿no? Eso es lo que no se puede, es el discurso imposible en el panorama político, ¿no? Y hay algo muy importante, ¿no? En la modernidad, el moderno va a estar movido por el espíritu de Martinetti, ¿no? El espíritu iconoclasta. La modernidad no tiene historia. La modernidad es ahorita. Dice Berman una cosa muy hermosa. Dice, todos los modernos sentimos que somos los primeros en vivir esto. Sentimos, no, es que siempre toda la vida, pero ahora sentimos que está viniendo el cambio. Pero ahora nos damos cuenta que tenemos 200 años cambiando, que el cambio tiene 200 años viniendo, ¿no? La modernidad no se da historia porque es ahorita, ¿no? Y al revés, lo que se va es romper con todo lo viejo, ¿no? Y no reconocemos que la modernidad misma ya es vieja, ¿no? ¿Qué es lo que Berman intenta hacer con su libro? Hacer una pequeña historia de la modernidad y de las recepciones de la modernidad, ¿no? Para reconocer que la misma modernidad ya tiene 200, 300 años de evolución, ¿no? Hay también una falta de historia en la modernidad, en el sentido de que hay una falta de cambio fundamental, ¿no? Por más que estamos todo el tiempo transformándonos, estas transformaciones son siempre dentro de las mismas líneas, ¿no? O sea, nunca las cosas cambian para ser más lentas, ¿no? Siempre vamos a más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más nuevo, más nuevo, más nuevo, ¿no? Imagínense cuando anunciaran el iPhone 13, que es de la velocidad del 4. Eso no se puede, eso es imposible, porque solo puede ir para adelante, ¿no? Y esa es la lógica de la modernidad, ¿no? Y entonces va a identificar Berman a 3 momentos en la modernidad, ¿no? Una primera modernidad incipiente,
en el siglo XVIII que la va a identificar con Rousseau, con el Émile de Rousseau. Y sí es cierto, el Émile está todo el tiempo hablando de lo moderno, lo moderno, lo moderno, lo moderno, ¿no? Es que este mundo... Y lo que vamos a ver en el Émile de Rousseau, por ejemplo, en la filosofía de la historia de Voltaire, es una idea de todo lo viejo estaba equivocado y a partir de ahora ya, ¿no? Decía Voltaire, uno lee un libro de historia y lee puros errores. ¿Cuánta gente buena fue castigada? ¿Cuánta gente mala fue? Dice, pero ahora, dice, qué lejos estaban del mundo que ahora tenemos, ¿no? Entonces, claro, si pensamos el mundo en términos de progreso, pues los libros de historia son nada más relatos de versiones incompletas, ¿no? Esto recuerda mucho a lo que decía, a lo que hizo sobre la ciencia Kuhn, ¿no? Si pensamos la ciencia como un progreso sin más, pues toda teoría pasada solamente es un error, ¿no? Pero si entendemos su historicidad, nos damos cuenta que cada una es un propio ecosistema que tenía su sentido, y ese sentido cambió y fue así, ¿no? Y va cambiando, ¿no? Pero no que simplemente todo lo pasado no sirve, ¿no? Por eso antes nos enseñaba historia de la ciencia, porque ¿qué importa la historia de la ciencia? La única ciencia que importa es la de ahorita. Pues todo lo demás estaba equivocada, ¿no? Y es por eso que en los últimos 30 años ha habido un boom en la historia de la ciencia, ¿no? Con toda la teoría kuhniana, pues de que, a ver, espérate, a lo mejor que sea pasado no quiere decir que estén equivocados, y hay que entender cómo la propia ciencia va cambiando. Pero se creía, no, si va progresando, entonces todo lo demás estaban equivocados y no hay más, ¿no? Entonces, esta percepción incipiente de la modernidad, que básicamente es empezar a percibir este cambio y empezar a tomar esta dicotomía pasado malo, futuro bueno, ¿no? Esto lo encontramos en la Ilustración. Este es el mood ilustrado, ¿no? El futuro, lo bueno viene en el futuro, ¿no? Y toda ideología que cree en esta redención en el futuro es de corte ilustrado, está conectada con la Ilustración. Y la Ilustración va a tener su contramovimiento, que va a ser el romanticismo, que va a decir justo lo contrario, ¿no? El proceso moderno es un proceso de degeneración en que estamos perdiendo algo y lo que queremos es, en cambio, volver a nuestro fundamento histórico, ¿no? Volver a lo romano, volver a lo griego, volver a lo medieval, a donde sea quieren volver. Volver al Japón tradicional, pero quieren volver, ¿no? El romántico siempre quiere volver, ¿no? Y por eso incluso autores del siglo XX siguen teniendo este mood romántico, ¿no? Benjamin, evidentemente, Heidegger, evidentemente, ¿no? Esta idea de volver, romantizar, ¿no? Es eso, ese deseo de volver, contraponer a este futuro cosmopolita cambiante un pasado sólido, ¿no? Heidegger tiene un discurso muy hermoso en que hablas, es en el motivo de un aniversario en su pueblo, ¿no? Y dice, ¿y qué va a pasar cuando a nuestro pueblo le hagan una carretera? ¿Y qué va a pasar cuando pongan una estación de tren, ¿no? ¿Qué va a quedar del corazón de nuestro pueblo? Se va a volver nada más un centro de abastecimiento, ¿no? Dice, va a terminar siendo un centro de abastecimiento en que van a llegar los coches a cargar gasolina, a comer y a ver un paisaje y a seguir su camino. Y el pueblo va a desaparecer, ¿no? Decían también los autores románticos japoneses, ¿no? Dice, pasé de vivir en una ciudad a vivir en una prefectura con estación de tren. Nada más es un lugar donde hay una estación de tren. Antes era un pueblo con mitos, ya no existe, ¿no? Ahora nada más es un lugar donde hay una prefectura con una estación de tren, ¿no? Se desdibuja ese origen, ¿no? Y claro, el gran dolor del romántico es cuando busca ese origen y no lo encuentra, ¿no? Se le va de las manos. Cuando nunca lo va a encontrar es original, ¿no? Hay por ejemplo, ¿no? Yo siempre pensaba en esta dirección de la tradición, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo bobo, que por cierto la fecha ya viene en 2 meses, ¿no? Que es el tema del Día de Muertos, ¿no? Siempre este relato de, no, es que el Día de Muertos es la tradición de México y es maravilloso el Día de Muertos, pero la gente ignorante lo confunde con el Halloween y el Halloween es lo peor y el Halloween, hay que volver a la tradición de México. Y está este relato, ¿no? Y no sé, por ejemplo, si algunas han ido a Mixquic, que supuestamente es el corazón del Día de Muertos. ¿Cómo está el Día de Muertos en Mixquic? Pero ¿cómo? ¿Está revuelto con el Halloween? O sea, ¿quieres ver la tradición? Esto es la tradición, ¿no? O sea, tú vas en el movimiento, perdón por interrumpirte, en el movimiento jungeriano, ¿no? Vas buscando lo original, ¿no? No, esto ya está corrompido, yo voy al original. Y entonces agarras tu bici y te vas hasta Mixquic. Y cuando llegas, ¿dónde está lo original? ¿No? Pues lo original ya cambió, porque lo original no se guarda en ningún lado, ¿no? Entonces yo pensaba, nace una paradoja interesante. Nace el concepto nuevas tradiciones. Nueva tradición es un oxímoron, ¿no? Si es tradición no es nuevo, pero las tradiciones están vivas, entonces son nuevas, ¿no? Ahora el Día de Muertos es esto, porque solo este Día de Muertos existe,
¿no? Tú puedes idealizar, no, es que si te fueras hasta el fondo, no, güey, en el fondo de Mixquic están las dos cosas, ¿no? Está la gente con máscaras y los danzantes y el gobierno y un montón de actores, ¿no? Y esa es la realidad del Día de Muertos, ¿no? Eso es lo que existe. Tú puedes idealizar que hay un Día de Muertos pasado tradicional en que solamente se hacía la danza, pero ya no existe eso. Existe como una ilusión, ¿no? Lo que existe ya es esta nueva tradición, ¿no? En fin, pero volviendo a Berman, ¿no? Entonces, esta primera reconocimiento incipiente de la modernidad, que es esta tensión, ilustración, romanticismo. Luego viene en el siglo XIX un proceso de idealización de la modernidad, en la que él pone a dos autores que solemos pensar como contrastantes, aunque no tanto, que es a Marx y a Nietzsche, ¿no? Dice, tanto Marx como Nietzsche son muy críticos, pero son marcadamente pensadores modernos. Y claro que lo son. Los dos proyectan a un futuro, a que viene un gran cambio, ¿no? En Marx es obvio, y en Nietzsche se está hablando de los futuros. Es que ya nosotros que vemos más lejos, ¿no? El nihilismo es una prueba de salud que abre la puerta a un nuevo horizonte, a una nueva valoración de todos los valores, ¿no? O sea, por más son críticos de la sociedad, siempre piensan que viene algo mejor, ¿no? Y luego dice Berman, y luego viene un tercer horizonte que se abre en el siglo XX, que es una relación fatalista con la modernidad, ¿no? Y en esa relación pone a Marcuse, pone a Foucault, se le olvidó mencionar a Heidegger, también podemos poner a Heidegger y a todos los pensadores de corte romántico también, ¿no? La modernidad es lo peor, toda posibilidad de cambio se ha cerrado, no solamente, y claro, una lectura caricaturesca de Foucault por lo menos, ¿no? Pero dice, no, es que Foucault dice que no solamente nos oprimen, sino que nosotros aceptamos esa opresión alegremente, ¿no? Un poco en la última etapa de Foucault, ¿no? Entonces dice, se rompe esta idea, ¿no? Y dice, es necesario reconocer esta idea de modernidad, historizar la modernidad, claro, estrategia marxista clásica. Para acabar con la modernidad hay que historizarla, primero que nada, entender que no siempre ha sido así, sino que es un lapso limitado, y que si es un lapso limitado podemos imaginar que un tiempo ya no existe, la estrategia típica de Marx. Segundo, hay que reencontrar una relación positiva con la modernidad, ¿no? Y él piensa obviamente en el ejemplo de Marx, ¿no? En el ejemplo de Nietzsche, ¿no? En la posibilidad de volver a imaginarnos una modernidad que es una modernidad que supere sus problemas, ¿no? Que sí llegue a ser mejor, ¿no? En pocas palabras, la misma argumento que después va a piratearse Zizek, ¿no? Hay que poder imaginar un mundo mejor y no solo imaginar el fin del mundo, ¿no? Entonces hay que volver a imaginar mundos mejores. Ese es el argumento de Berman. Y para eso nos invita a regresar a esta primera aproximación a la modernidad, o a esta segunda aproximación a la modernidad, que sería la modernidad utópica, ¿no? La modernidad como utopía en Marx, en Nietzsche y, bueno, en todos los autores en el debate del siglo XIX, ¿no? En que sí se ve como que sí viene un cambio y ese cambio va a ser para mejor, ¿no? Que es un relato que, sobre todo hacia la segunda mitad del siglo XX, pues se dibuja completamente, ¿no? Esta idea de que vamos hacia algún lugar y que ese lugar es mejor, ¿no? Y en el siglo XXI es más claro esto, ¿no? Como dijo Zizek otra vez, ¿no? No es fácil imaginar que esto se acabe a que esté mejor, ¿no? En fin, es interesante notar estas relaciones, pienso que algo parecido pasa, por ejemplo, con la relación con el Internet, ¿no? Con la cibernética. Estamos, digamos, en las puertas del desarrollo de una filosofía del ciberespacio, ¿no? Ha habido primeros, o sea, y podemos detectar al menos, a mi parecer, 3 momentos en esta filosofía de la cibernética en el siglo XX-XXI, ¿no? Habría un momento de corte romántico, otros autores como Paul Virilio, como Ernst Junger, como Heidegger, que van a ver la cibernética como la culminación de la técnica moderna y como la última dispositivo de opresión, el último dispositivo de eliminación de toda libertad, de toda ciudadanía, y con ello Internet como lo peor, o el ciberespacio como lo peor. Antes de la palabra. Luego vendría una segunda generación, que esta generación la podemos detectar más o menos, yo diría, como de 2006, como a 2015, que es la generación de Anonymous, la generación del Partido Pirata, la generación de todos estos relatos en que no, Internet es lo contrario, Internet es la utopía, es la base de una utopía de libertad, ¿no? Internet debe ser la base de un modelo de una nueva sociedad libre, abierta, colectiva, etc, 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 ¿no? Y ese es el relato de los partidos piratas, ¿no? Y luego creo que traigo el fanzine, de hecho, que es muy bueno, se lo recomiendo ampliamente. No, sí lo traigo. No es cierto, no lo traigo. Es un fanzine muy bueno,
que editó CrimeThink, el colectivo CrimeThink, se llama Desertando la Utopía Digital, ¿no? Yo siento que ese fanzine como que corta esa época, ¿no? O sea, todo el relato de los partidos piratas, del free use es lo máximo, Internet es la máxima herramienta de acción política, desde el cambio en el ciberespacio vamos a cambiar el espacio físico, estamos más allá del control de los países, todo este relato que es muy de la época del ataque de Anonymous contra la cientología, primavera árabe, formación del partido pirata en Alemania, el partido pirata en Argentina, etc, etc, ¿no? Todos estos relatos que se dan en esta época de Internet es lo máximo, 1992 en México, ¿no? Que Internet va a ser el campo desde donde la juventud va a ser el cambio, ¿no? Y luego parece que encontramos o empezamos a abrir la posibilidad de un relato más balanceado, ¿no? En que decíamos, espérate, pues es que Internet no es tan bueno, ¿no? O sea, sí tiene herramientas que permiten subvertir, pero hay que reconocer que Internet es un espacio de poder y un espacio en que tú no tienes el poder, un espacio en que los señores del código ejercen poder sobre nosotras y nosotros y que ese poder se expande del espacio virtual al espacio físico, ¿no? Y es la época de Bezos, la época de Musk, la época de Cambridge Analytica, la época de Wikileaks, o sea, que se empiezan a ver estos relatos en que puede darse un balance más del Internet como una realidad, ¿no? Y en que ya estamos absorbidos por el ciberespacio, ¿no? Y entonces apenas se abre una posibilidad de decir, a ver, espérate, bueno, ya no es qué va a ser Internet, porque la pregunta que había antes era, ¿qué puede ser Internet? Creo que hoy por primera vez se da la posibilidad de preguntar, ¿qué ha sido Internet? ¿No? ¿Qué ha significado? Por ejemplo, estamos hoy en la víspera de poder hacer historia de Internet, ¿no? En que hay nostalgia de Internet, ¿no? A mí me encanta, hay canales de YouTube que se dedican a este tema, ¿no? De volver a navegar páginas ¿cómo se llama? De Geocities y cosas así, ¿no? Como te acuerdas cuando Internet era así y puedes tener nostalgia por ese lugar que ya no existe, ese Internet viejo que ya desapareció. Y mucho de ese Internet en el que crecimos, el que habitamos en nuestras infancias y juventudes, colapsó o se destruyó, por ejemplo, cuando se da el cambio de Flash. Muchos de esos sitios ya son inaccesibles, ¿no? Y si no hay capturas, pues ya no existen. Esas cosas que tú recuerdas ya no existen, ¿no? Pero se da también este proceso, ¿no? Y quiero hacer el símil, ¿no? Esta primera, este resquemor, esta idealización y eventualmente pues, una posición más balanceada de, a ver, espérate, ¿qué ha sido? Ya que está instalado el proceso. Ahora sí, colega, perdón. Sí, pero al principio de la clase estaba hablando como de nosotros vivimos como una máquina, ¿no? Esta máquina moderna. Y también al tocar este tema de lo utópico, pues apenas también estaba viendo como un tema de todo esto de Michel Sartre, acerca y de Michel Foucault, ¿no? Por supuesto, de la utopía de los cuerpos. Entonces, pues, surgió esta duda de ¿qué se moderniza primero, ¿no? Si es el ser, el humano, nosotros nos modernizamos de acuerdo como a las sociedades, que cada uno tiene como este concepto de modernización en cuanto a lo propio, o que nosotros seamos los que estamos más adelantados de la modernidad en cuestión de objetos, en cuestión de todo lo que nos rodea, pues lo que nos rodea que nos hace a nosotros modernizarnos interiormente o en realidad como físicamente. Esa pregunta es de una profundidad increíble y ese es el gran problema de McLuhan, ¿no? ¿Tienen los objetos técnicos, están codificados ya? ¿Tienen el medio es el mensaje? Decía él, ¿el medio técnico está ya codificado o es neutral? ¿No? Iba a decir McLuhan, ¿no? O sea, el medio técnico ya está codificado y podemos pensar más bien en una relación de codeterminación, ¿no? Evidentemente, la modernidad es fundamentalmente un modo de ir al mundo, una relación humana que tiene que ver con la forma en que los seres humanos concebimos a nosotros mismos y el lugar que ocupamos en el mundo, ¿no? Pero sin duda, los objetos técnicos producidos dentro de la modernidad llevan la marca de la modernidad, ¿no? El ejemplo típico de esto es la línea de producción, ¿no? O sea, la línea de producción, la cinta infinita de la producción no es neutral. Ese objeto, esa máquina sola, no es neutral. La forma en que circula ultima al trabajador a una forma de trabajar y a la forma de trabajo de manufactura en que la producción se fragmenta y entonces tú pierdes tu identidad como artesano, todo eso. El propio objeto tiene ese código, ¿no?
que es lo que dice, es la idea de McLuhan, ¿no? El medio mismo tiene el mensaje, el medio mismo tiene ya un código sobre cómo debe emplearse. Y por eso es tan importante cuestionar, digamos, en todos los modelos que planteen posibilidades de posmodernidad o de una sociedad distinta a la que hoy vivimos, es necesario cuestionar nuestra propia forma de ir al mundo, ¿no? Porque los objetos de este mundo ya están codificados, como el colega señalaba muy bien, la pantalla ya lleva el mundo de las masas, ¿no? Codificado. Esa es una pregunta interesante y es una de las preguntas que nos va a hacer Bolívar Echeverría, pero ¿por qué empezó la modernidad, ¿no? ¿Qué echó a andar la modernidad, ¿no? Y claro, su respuesta, que es la neotécnica, una nueva capacidad humana, una respuesta muy marxista, obviamente, una respuesta que va a llevar a los medios de producción la cuestión. Yo creo que eso es algo más complejo, tiene que ver con toda una creación simbólica, ¿no? O sea, yo soy de la escuela nietzscheana, yo creo que el mundo moderno no es un quiebre con el mundo antiguo, es su culminación. La culminación del proceso histórico de Occidente, ¿no? Y entonces, ¿no? Hasta que no cuestionemos esos modelos, pues esos objetos técnicos van a seguir jugando en su contra. Y no es porque haya que negarlo, solo hay que reconocer su naturaleza, ¿no? Hay que reconocer su condición. Hablando otra vez de fanzines, hay un fanzine muy bueno, creo que sí, ya se lo recomendé, que se llama Cuidado, Internet juega con tus sentimientos. Es muy bonito y habla sobre cómo a través de la emotividad los señores del código extraen información de ti, ¿no? Y por ejemplo, dicen, te hacen sentir que perteneces, te hacen sentir mejor, te hacen sentir, o sea, ves likes y te aliviana, ¿no? O sea, cómo tiene esta dimensión emotiva, ¿no? Estos objetos técnicos. Y dice en un momento, no es que los dejes de usar, o sea, solo reconoce que no son neutrales, ¿no? Que estas madres no son neutrales, ¿no? Que no son, que es un poco lo que pasa con esta crítica al Partido Pirata y a todos estos relatos de los 2010, ¿no? O sea, Internet no es neutral tampoco, ¿no? Internet lleva la marca de una sociedad inequitativa en la que fue creado. Internet lleva la marca de una sociedad atravesada por un montón de dispositivos, ¿no? De poder, y dispositivos de poder se traducen al espacio virtual, ¿no? O sea, tú no haces Internet, lo hace alguien más y te da chance de que te metas. Igual que la UNAM, ¿no? Nosotros no pusimos las reglas del EPA. Llegamos y ya estaban. Entonces, jugamos con las reglas de otros. Y esas reglas codifican cómo nos comportamos, ¿no? Por dar un ejemplo, hasta hace, ¿qué fueron? 2 años, el acoso sexual no era una falta en la universidad. O sea, no estaba mal, ¿no? Nada más no estaba mal, estaba permitido. Claro, porque quien creó la universidad fueron hombres que usaban a sus becarias y alumnas como prestación. Pues claro, para ellos, claro que las faltas no eran porque eso no era una falta, ¿no? Si andar con tus alumnas fuera una falta, pues entonces se caería la universidad, ¿no? Se caería quien fundó esta universidad, ¿no? Entonces, y nosotros entramos, y lo que decían muchos directivos es que sí queremos correr a los profesores que acosan, pero ¿qué crees? No han cometido ninguna falta. ¿No se pueden correr? Porque esto no es una falta, porque en la UNAM esto está permitido. Y dices, ¿pero cómo está permitido? Pues es que yo no hice las reglas de la UNAM. ¿A poco no es lo que siempre dicen? No, es que yo no hice las reglas, yo cuando llegué ya era así. Y eso mismo pasa en el ciberespacio, ¿no? Llegamos y ya tiene reglas, ¿no? Y otro pone esas reglas. Y nosotros podemos violentarlas lo más que podemos jugar al margen de esas reglas, pero al final hay que reconocer que también está codificado literalmente ese espacio, esa tecnología está codificada ya con ciertas relaciones opresivas, ¿no? Igual que toda tecnología, ¿no? Igual que el automóvil, igual que la autopista, ¿no? Está codificada con toda una serie. Hay un Instagram muy bueno que se llama Segregation by Design, que justo se basa en el libro que se llama Segregation by Design, que habla sobre cómo las ciudades excluían a las poblaciones negras en los Estados Unidos. Pero este güey se siguió en su estudio y ha hecho un Instagram basado en eso, que lo que analiza es, por ejemplo, cómo las ciudades americanas se han vuelto más cochistas cada vez más, ¿no? Cómo el automóvil se da central y cómo espacios para personas se convierten en espacios para automóviles, ¿no? Entonces, es muy interesante porque aparece mucha comparación de fotos y de mapas, ¿no? Y el primer mapa hay una comunidad, normalmente negra, y el siguiente mapa hay una carretera, ¿no? Y si es el mismo lugar. Y dice, claro, es que aquí estas carreteras no son neutrales, ¿no? Estos cachos de concreto no son neutrales, ¿no? Están codificados con las relaciones de donde se crearon y a la vez codifican esa relación, ¿no?
Esto es muy claro, perdón que me extienda a otros temas, aunque es curso experimental el tema. Esto es muy claro en la lucha por el espacio público, ¿no? El espacio público es un espacio codificado, un espacio al que uno a uno llega y te dice cómo tienes que portarte, ¿no? Y no necesariamente es porque haya un decálogo escrito en algún lado, aunque en muchos lugares sí hay. El decálogo está escrito en los ladrillos, el decálogo está escrito en los pasillos, ¿no? Por aquí caminas, por aquí no, por aquí pasas, por aquí no, ¿no? El espacio está codificado y te impone, úsame así. Y entonces, subvertir el espacio público es cuando dices, no, así no, así no, esto no se usa así. Y un día, por ejemplo, piensen en, esto es muy frecuente en los parques, ¿no? Que está, el camino en el parque es una L, ¿no? Que rodea un árbol, por ejemplo, y en medio de esa L se abre una vereda por el pasto, por la gente que camina. Eso es un acto de subversión, en que la gente dice, así no se usa aquí, ¿no? El arquitecto y la persona que diseña el espacio les hace una violencia y dice, así, ¿no? Y codifica el espacio. Y entonces alguien llega y subvierte el espacio, lo ocupa y dice, así no, ¿no? Y ese es el juego, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, aquí en el pasillo de la facultad, ¿no? Es que no pueden vender porque es que si venden entonces es muy peligroso. Y ya sé, vamos a poner unas jardineras para que puedan vender, para que sea incómodo sentarse. No sabes para que no puedan estar. Arquitectura defensiva, ¿no? Y entonces a través del espacio lo codifican. Y entonces llega la banda y dice, no, aquí venden. Aquí venden. Y entonces llega la autoridad y pone otra cosa el semestre que viene. Bueno, entonces vender acá, ¿no? Y es el juego por espacio público, ¿no? Esa batalla, por ejemplo, que es un tema que me interesa. Hay un otro texto que pueden leer para este tema que es muy bueno. Es un texto que se llama Poetics of Space. Poetics of Space, un artículo de Ocean Howell. Ocean Howell es un personaje interesantísimo porque era skater profesional y después se volvió sociólogo. O sea, con su dinero que ganó como skater pagó su carrera y se hizo sociólogo. Y es especialista en ocupación de espacio público, particularmente a través del skate. Y su artículo es genial sobre, y más a lo que él vivió, sobre un espacio en San Francisco que se llamaba, porque bueno, todavía existe, pero ya lo demolieron, que se llamaba Embarcadero, ¿no? Embarcadero estaba llegando al puerto, ¿no? La avenida principal es Powell, baja toda y al final está Embarcadero. Embarcadero está en medio del distrito financiero y era básicamente unas bancas de concreto diseñadas para que los oficinistas se sentaran a comer su desayuno. Y había un pequeño escenario quizás para que de pronto hubiera eventos como industriales, ¿no? Y entonces el espacio estaba codificado para usarse de una forma, ¿no? Para usarse para que comieras y te regresaras a chambear, ¿no? O para que pasearas un ratito y te regresaras a tu casa, ¿no? Pero casualmente, entonces llega en los 80s el skate a San Francisco y resulta que es el mejor lugar para patinar, ¿no? Y se convierte en el antro de todo tipo de skaters, vagos, pero también se vuelve en una meca del graffiti, ¿no? Y entonces la banda se reúne ahí y se iban a asaltar toda la ciudad, ¿no? Hacían lo que se llama train hopping, ¿no? Bus hopping, ¿no? Porque es tiempo está todo este tema de metro en Frisco, entonces la gente se metía a los camiones, ¿no? Y les ponían su madre a todos los camiones, los pintaban por adentro, ¿no? Entonces tú partías de Embarcadero, te quedas con la banda de Embarcadero, veías con la banda de skates, que eran tus amigos, y de ahí te subías a bus hopping, ¿no? Ibas brincando, ibas rayando, hasta llegar al otro lado de San Francisco, ¿no? Y la banda skate se juntaba ahí y iba a patinar, ¿no? Y entonces habla de la guerra por Embarcadero, ¿no? Y como alguien dice, es que es para esto, y luego ya alguien me dice, no, ¿y si lo uso para esta otra cosa? Y entonces, ¿cómo empiezan a hacer una pequeña pelea dentro del espacio, ¿no? Y les ponen algo para que no puedan, o ponen seguridad, y lo que hace la banda es que le da la vuelta a la seguridad y regresa, ¿no? Y entonces empieza esta batalla por el espacio, ¿no? Esta batalla por el espacio público, ¿no? Y cómo los espacios están codificados, un poco que es la cuestión, pero cómo ese códice no es cerrado, ¿no? No es que estemos, como dirá Berman, dominados por una cárcel invisible de códigos, de ejercicios de poder. Justo lo que Foucault quiso enseñar, lo que Foucault quiso manifestar, es que el poder es una relación, ¿no? Y que entonces, cuando alguien ejerce poder sobre ti, siempre te abre la puerta que resistes, ¿no? O sea, que no es nada más unidireccional que te oprima, ¿no? Sino que es una relación, entonces uno jala y el otro empuja, ¿no? Es la idea básica de vigilar y castigar de Foucault, ¿no? Pero bueno, lo veremos adelante, perdón esta discreción, ¿no? En fin, ahora, no sé si hay una pregunta hasta acá sobre Marshall Berman, su idea de modernidad, ¿no? Va.
Entonces entramos con Bolívar Echeverría, ¿no? Bolívar Echeverría, en la misma escuela, ¿qué es? Nos ofrece ciertas características de la modernidad. ¿Qué caracteriza la modernidad, no? Y él va a decir, primero, una fe en la técnica. Dice, y esa fe en la técnica se expresa en la idea de progreso, ¿no? La idea de que la tecnología nos va a hacer vivir mejor. Esa es la idea del moderno. Por excelencia. Y a más tecnología, más felicidad, ¿no? Decía, también lo dicen los pedagogos japoneses, ¿no? La fórmula occidental es más tecnología, más dominio de naturaleza, igual a más felicidad. Y así viven, ¿no? Más, ¿no? Y aumenta, ¿no? Y entre más tecnología, más felices. Más tecnología, más felices. Y así vamos creciendo, ¿no? Dice, y es una fe, o sea, porque no hay ninguna prueba de esto. No hay nada en la técnica misma que pruebe que nos haga vivir mejor, ¿no? Pero tenemos fe, ¿no? El moderno tiene fe en la técnica, ¿no? Y eso dice, y eso diría Nietzsche, es una fe cristiana, una fe en el paraíso. Ahora ya no es el paraíso que te traiga Dios, es el paraíso que te trae el propio ejercicio técnico humano, ¿no? Esta fe en la técnica, ¿no? Decía, se crea una relación directa a mayor tiempo, como avance el tiempo, va a avanzar el dominio de la naturaleza, y como avance eso, va a avanzar la felicidad humana, ¿no? O sea, nuestra vida ahora, y eso, por ejemplo, es una cosa que, esto lo dice uno de los alumnos de Bolívar Echeverría, Stefan Garner, decía, una de las grandes ilusiones del capitalismo moderno es que hoy vivimos mejor que antes. Dice, nuestros estudios muestran que el trabajador feudal promedio trabajaba 3 horas al día. Bienvenido, trabajas más que un siervo feudal. Vives peor que un siervo feudal. Entonces, ¿dónde quedó el progreso? ¿No? Y es claro, obviamente desde la escuela de Echeverría, ahí lo que quiere mostrar es esto, ¿no? Dice, ¿dónde quedó esto? No, esto es una ilusión, ¿no? Es una ilusión de que ahora vivimos mejor que antes, ¿no? Es la ilusión moderna, ¿no? Y que a más pase el tiempo vamos a vivir mejor, ¿no? Esto me recuerda mucho una idea que decía Spengler, la vamos a ver más a detalle, ¿no? Pero él dice, siempre pensamos en el ser humano como el animal racional y pensamos que el fuerte del ser humano está aquí, ¿no? Y decía Spengler, ¿no? El fuerte del ser humano está aquí. Dice, el objeto más terrible que la humanidad ha traído es la mano, porque es el objeto técnico por excelencia. Decía bellamente, dice, no en vano, los animales se espantan cuando uno hace este gesto, ¿no? Porque es el arma más terrible, ¿no? Cuando esta arma se dirigió hacia cualquier cosa, la sometió, ¿no? A la piedra, ¿no? Pensemos en 2001, ¿no? Al hueso, 2001 decía el espacio, ¿no? Y de ahí hasta la pluma en el espacio, ¿no? Dice la razón procesa, la mano hace los cambios, ¿no? Y dice, y por eso, ¿cuál es el gesto humano por excelencia de amistad? Darse la mano. Dice, es como si cruzaran 2 espadas, ¿no? Como si cruzáramos las 2 espadas. Y por eso, ¿cuál es el gesto de violencia por excelencia y el gesto de acción política por excelencia? Es ultimar con el arma más peligrosa, ¿no? La mano, ¿no? Cuidado, ¿no? Por eso pegamos en la mesa, ¿no? Es la amenaza de la mano, ¿no? Ya se te dio una hermenéutica de la mano muy interesante, ¿no? Adelante, colega, por favor. Bueno, no sé si usted conozca un texto de Heidegger que es del 51, que significa pensar. Uh-huh. Es donde desarrolla dice que la mano, bueno, que el ser humano piensa con la mano. Uh-huh. Y que los gestos del lenguaje pasan a la mano, sí. Bueno, pero independientemente de eso, quería agregar que no sé si tal vez la característica más importante de nuestra época, bueno, retomando a Heidegger, sea la huida de lo sagrado. No sé si recuerdo usted las lecturas que hizo de Voltaire. Sí. Incluso de las historias que tenía aportes a la filosofía, ¿no? Uh-huh. El último Dios, o él hablaba de preparar la morada para la llegada del Dios que está por venir. Uh-huh. Y bueno, esto yo lo comparo, por ejemplo, con la visión que tenía Dostoyevsky de Occidente. Decía que, bueno, él menospreciaba Occidente porque decía que era un pueblo ateo. Uh-huh. Y decía, Rusia es superior porque Rusia tiene su propio Dios. Muy, muy buena observación, sí. ¿Y saben quién también creía eso? Lukács, ¿no? George Lukács dice en El alma y las formas, ¿no? Decía, es que para poder extraer leña del bosque, tuvimos primero que echar a las hadas, ¿no? O sea, para poder convertir la naturaleza en un recurso, hubo primero que despojarle todo su carácter sagrado y mistérico. Y cuando se volvió, como, o sea, para Heidegger,
una gran gasolinera, una gran central de abastecimiento, entonces ya podías devastarla, ¿no? Y por eso, por ejemplo, ha sido tan importante la defensa del territorio, la resacralización de la naturaleza, ¿no? Si el agua es un recurso, ya está destruida, ya está perdida la batalla. Si el agua es un recurso, ya está perdida la batalla. Solamente tiene sentido proteger el agua, proteger los árboles, proteger las montañas, cuando se las resacraliza, cuando tiene un valor más allá de le estamos desperdiciando, habría que gastarla mejor, ¿no? Hay que decir, no, espérate, es que el agua no es un recurso, güey, ¿no? El agua es la sangre de la tierra, el agua es el líquido amniótico de la tierra del que todos nacimos, es el pecho de la madre del que bebemos, de la madre tierra que nos alimenta. No, o sea, todos estos relatos que son tan importantes en la defensa del agua en Latinoamérica, por ejemplo, vienen de la necesidad de resacralizar, porque si el agua es un recurso, si el agua es H2O, entonces vale madres, ¿no? Entonces nada más la pregunta es, no, espérate, no la tires, gástala más despacito, ¿no? Que a veces es el relato incluso de los gobiernos, ¿no? Es que se está desperdiciando el agua. No, es que el agua no se desperdicia, se destruye, se mata, ¿no? O sea, no es que se desperdicie, la vida se defiende, ¿no? Decíamos en aztecas, ¿no? No es que se desperdicié, porque tú desperdicias un recurso, pero esto es, si tú tiras agua, estás matándonos a todos, estás matando a todo el ecosistema, que incluye a los animales, a las plantas y a los animales humanos que habitamos este espacio, ¿no? Entonces entra este valor de resacralizar, ¿no? Pero muy buen señalamiento. Y va a la segunda característica, que es el materialismo político, ¿no? Que es la pérdida de todo lo sagrado, más que una sacración del propio humano y de su habilidad técnica, ¿no? La idea de que el humano mismo, decía Heidegger, se autoendiosa, ¿no? Se pone en el centro, ¿no? Y entonces, y es además, para la tercera característica, ese humano es el individuo, ¿no? Y entonces todo valor comunitario se pierde. Es otra característica de la modernidad, ¿no? Piensa, y es muy importante, Aurea Echeverría, la modernidad tal vez una frase de los japoneses, la modernidad es un ácido, porque corroe, ¿no? Separa, desintegra, ¿no? Se integra la comunidad, cae la modernidad y nos convertimos en individuos, ¿no? Tiene una característica ácida, disuelve, ¿no? Quita unidad. La ciencia, esta idea de la filosofía la convierte en ciencias particulares, ¿no? Esta pregunta por el ser tan compleja la convierte en, ay, ¿qué pasa con la mosca? No, o sea, la disuelve, tiene una fuerza de disolver, ¿no? Una fuerza ácida, una fuerza corrosiva, ¿no? Y luego señala una cosa interesantísima, Bolívar, ¿no? Dice, y esto es una idea muy latinoamericana que no podría haber pensado Berman seguramente, ¿no? Dice, pero hay algo paradójico en la modernidad, que por más que la modernidad le declare la guerra a lo viejo siempre subsiste. La modernidad siempre viene arrastrando sus cadáveres, ¿no? Y esto recuerda, por ejemplo, hay una pensadora muy interesante andina que se llama Silvia Rivera Cusicanquis. Tiene un libro que se llama Hacia un mundo cheje, y ella habla dice, es que, por ejemplo, dicen, en La Via Yala es un lugar donde en un tiempo están todos los tiempos. Ella trabaja con aforismos y luego los desarrolla, ¿no? Dice, ¿qué significa esto? Quiere decir, dice, por ejemplo, en América Latina, ella en su caso es de Bolivia, ¿no? Dice, en Bolivia existe la modernidad y la edad de piedra. Las dos a la vez, ¿no? O sea, por más que tú vayas a la Ciudad de México, a Polanco, y estás en el siglo XXI, en la Chinanteca están en el Paleolítico, ¿no? Bueno, no, es una caricatura, ¿no? Claro que no. Pero por decir, por ejemplo, en Brasil sí, ¿no? En Brasil estás en Sao Paulo y estás en el siglo XXI. En las islas están en el Paleolítico todavía, ¿no? O sea, en un tiempo están todos los tiempos. Por más que la modernidad tiene una cruzada contra el pasado siempre resiste y va a este fenómeno del que hablamos un poco, que es la nostalgia, ¿no? El pasado siempre se mantiene, se impone, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo podemos ver claramente, o es muy interesante en Marx, ¿no? Para Marx, el gran movimiento de Marx, la crítica de Marx, está basada en la idea de historizar, ¿no? De pensar que las relaciones actuales no siempre han sido las mismas, ¿no? Y Marx habla de otras formas de modos de producción, ¿no? Siempre habla de este tema, nosotros modos de producción, los modos de producción, y siempre pensamos esta distinción en un sentido temporal. Pero sería más correcto pensar en un sentido espacial. Por ejemplo, cuando Marx habla del famoso modo de producción asiático, el modo asiático de producción, no está hablando del pasado, está hablando de Turquía en su tiempo. O sea, esos otros tiempos están en este tiempo.
Y el esclavismo también está en este tiempo y el comunismo primitivo también está en este tiempo, ¿no? En el tiempo de Marx todavía había comunismo primitivo, ¿no? Y en nuestro tiempo también. O sea, todas esas relaciones coexisten. La modernidad nunca logra subsumir completamente lo antiguo. Lo antiguo siempre lo trae a rastras como una contracara, en una tensión, ¿no? O sea, por más que diga a la basura todo, otra vez ahí está, ¿no? Otra vez ahí está lo viejo. Lo viejo resiste, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, sí, me parecía curioso esta parte en la que, por así decirlo, estas relaciones sociales, producción, todas estas, de otros, digamos, no sé, de otros modos, sí subsisten y se combinan entre sí. Por ejemplo, que el tema de la esclavitud que subsistió incluso a partir de, digamos, el feudalismo se presentó y también en la transición mercantilista y en la misma modernidad, todavía existía esa esclavitud, ¿no? Entonces parece que esas relaciones subsisten entre ellas, o sea, se presentan mutuamente. Como tal, pues sí, digamos, sigue habiendo como esos elementos que siguen pasando pues de esas características. Sí, y por ejemplo, pensemos en un ejemplo, pensemos en los medios de comunicación, ¿no? Un medio de comunicación no destruye al otro, lo subsume, ¿no? O sea, en internet hay películas, hay programas de televisión, hay radio y hay periódicos. O sea, no desaparecieron, se integraron. O sea, y esos viejos medios siguen arrastrándose en los nuevos, ¿no? Y dice, por ejemplo, va a decir, esta tensión entre lo viejo y lo nuevo es lo que podríamos llamar un malestar en la cultura, ¿no? Lo que llama el malestar en la civilización, ¿no? Dice que la civilización no es completamente nueva, sino que es vieja nueva, ¿no? Él dice, tenemos, no es un cambio radical de formas sociales que van cambiando con la tecnología, sino que se siguen arrastrando viejos valores que ya no encajan, ¿no? Esto recuerda mucho a la época que experimenta Nietzsche, ¿no? Es la época del ocaso de los ídolos, ¿no? La época en que los viejos valores ya no sirven, pero siguen pesando, ¿no? Recordarán, por ejemplo, en Así habló Zaratustra, la imagen de las 3 transformaciones del espíritu, ¿no? Que es de lo primero del libro, ¿no? Cuando dice, somos como el caballo, el camello que va cargando las monedas. El caballo se llama tú debes, ¿no? Y viene cargando unas monedas que ya no tienen valor, ¿no? Los viejos valores, ¿no? Entonces la sociedad dice es así, ¿no? Está en esta tensión entre el cambio, pero en que se mantiene conservadora, ¿no? Yo, por ejemplo, noté mucho esta relación, y piensen en esto, durante la pandemia. La pandemia transformó nuestra forma de vivir de muchas formas, ¿no? ¿Y qué era lo que todo el mundo quería? ¿Qué hicimos después de la pandemia, por ejemplo, con la educación? Regresar a lo de antes, y lo de antes es horrible, ¿no? O sea, yo me acuerdo, no, es que las clases presenciales, ay, ¿se acuerdan cuando la universidad? Ay, qué hermosa la universidad. Primera semana, está hasta la madre de gente, no es posible, es un pedo ya. Güey, siempre fue así, no hay bancas, está sucio los baños. Güey, siempre fue así. Nada más no te acordabas que era horrible, ¿no? Yo me acuerdo haber estado en la pandemia y decir, güey, ¿cómo la gente va a volver al tráfico después de esto? ¿Cómo vamos a aceptar ese desperdicio de horas de nuestra vida en el tráfico después de haber vivido Tlalpan vacío y poder andar en bicicleta? ¿Cómo vamos a volver a eso? ¿Y qué creen que hicimos? ¡Volver! ¿No? Hay algo en el instinto humano que es más conservador de lo que pensamos. Lo que Heidegger llamaba el Das Man, el hombre, el volver al mundo del sé, como las cosas se hacen. Esta es una cosa crucial. Normalmente cuando se habla de hermenéutica, pensamos que en la noción burda de hermenéutica. Hermenéutica es que todo es inventado por nosotros inventamos todo, ¿no? Y le damos sentido a todo y todo es lo que nosotros decimos, ¿no? Cuando en verdad la hermenéutica es lo contrario. La hermenéutica es que todos estamos en un mundo que otros dijeron que significaba. Y que nacimos en un mundo que ya está codificado. Y que el acto más subversivo que los humanos somos capaces de hacer es decir, no, espérate, así ¿no? Y que solo en momentos excepcionales los humanos somos capaces de cambiar los sentidos en que vivimos, ¿no? Resignificar, crear nuevas metáforas, nuevas formas de estar en el mundo, ¿no? Ese es el acto de creación de sentido, el acto poético por excelencia, ¿no? Pero es excepcional, no es que todo el tiempo estás inventando qué son las cosas. Otros ya inventaron y tú llegaste a un mundo que ya significaba, que es la idea del Das Man, ¿no? Las cosas ya se hacen así cuando tú llegaste. Tú naciste y ya todo se hacía de un modo, ¿no? Y tú poco a poco dices, no, espérate, pero ¿y si lo hiciéramos tantito más así? Y vas ahí, y esa es la batalla de crear nuevos sentidos, ¿no? En fin,
este tema está entonces entre la civilización, ¿no? Esta tensión. Y luego se pregunta Bolívar, ¿no? ¿Y por qué la modernidad? ¿De dónde viene la modernidad, no? Y ahí viene lo que hablábamos al inicio de la clase, ¿no? Él dice, la modernidad es la respuesta de la humanidad al reto de la neotécnica. La neotécnica, según él, es una revolución técnica que se da en el siglo XI, en que el ser humano pasa de depender de los ciclos naturales a ser capaz de imponerse los ciclos naturales. Dice, la naturaleza pasa a ser una enemiga y se convierte en una súbdita colaboradora, ¿no? Es una técnica de apropiación, una técnica que puede hacer que las cosas hagan lo que él quiere, ¿no? Que ya no está sometido a los ritmos naturales, sino que él es capaz de imponerse más allá, ¿no? Y eso, esta nueva relación le lleva a los seres humanos a preguntarse, bueno, ¿y qué hacer con esta habilidad, no? ¿Qué hacer con esta nueva capacidad técnica, no? Y la respuesta es la modernidad, ¿no? La técnica nos va a traer felicidad. Y a mayor dominio de la naturaleza, mayor felicidad. Entonces nace la modernidad como respuesta a la neotécnica, ¿no? Ahora, les comentaba al inicio de la clase, ¿no? Dice él que hubo una revolución en el siglo XI. Yo dije, bueno, ¿cuál? ¿No? Entonces estuve investigando y dije, pues seguro es un tema frecuente en antropología, ¿no? Y investigué. Y pues hoy hay una revolución, se integra la yunta, otros métodos de arado, se integra el uso de molinos de agua, de molinos de viento, ciertas técnicas nuevas de agricultura, de arquitectura, pero que digas que una gran revolución técnica no hubo, ¿no? Y cuando vas al libro que él cita, al libro de Louis, era Louis Maxwell, ¿no? Louis, aquí lo tengo, es el libro de Mumford, Louis Mumford, ¿no? Que se llama Técnica y Civilización, que él cita como ejemplo de la técnica. Cuando habla de neotécnica habla del siglo XVI, XVII. O sea, obviamente del inicio de la Revolución Industrial, que tiene más sentido. Entonces, ¿por dónde sacó Bolívar Echeverría que el siglo XI? ¿Por qué? ¿Por qué quiere echar tan atrás la revolución técnica? ¿Y por qué quiere con ello hacer la modernidad tan antigua? ¿No? O sea, lo que les decía, pareciera que a Bolívar Echeverría se le olvidó Marx. Lo que Marx siempre quería era lo contrario. Decir, no, espérate, esto que pareciera que ha durado 1000 años, la verdad es que nada más lo hemos hecho durante 100 años, ¿no? O sea, también con lo que decía Marx, el gran error, el error de la economía política es creer que el trabajo actual es el trabajo en general. Y entonces hacemos como que la forma de relaciones económicas que existen hoy existían en el imperio inca. Y eso no es verdad, ¿no? Eran diferentes. Y si ha habido relaciones económicas diferentes, decía Marx, entonces podemos imaginar relaciones económicas y sociales diferentes en el futuro. Y es curioso, Marx usa la palabra imaginar, ¿no? Una palabra que no suele relacionarse con él, ¿no? Y ahora dice Bolívar Echeverría, no, la modernidad tiene 1000 años. Y dices, espérate, ¿de dónde sale, no, esto? ¿No? Y luego viene otro juego con Bolívar, ¿no? Que es... dice entonces, ¿no? La modernidad es una respuesta a la técnica, ¿no? Pero dice, hay que distinguir entre dos modernidades, ¿no? Dice, la modernidad potencial, que él dice, o sea, la modernidad real, y la modernidad realmente existente. Otra cosa que nos falló Bolívar, sus clases de Aristóteles, ¿no? Lo real es lo actual, lo potencial es conceptual, ¿no? Lo que las cosas pueden ser. Entonces ahí nos falló con Aristóteles también. Pero vamos a ver, no falló por tonto, falló por hábil, ¿no? Porque tiene molino al que jalar agua, ¿no? Entonces dice, la modernidad realmente existente, o sea, cómo la modernidad se ha realizado, sobre todo en Occidente, no es la forma última de la modernidad. Es una forma muy peculiar de la modernidad, que es la modernidad capitalista, ¿no? Pero dice, por la modernidad capitalista es paradójica, porque utiliza la neotécnica como una herramienta de apropiación de naturaleza sin límite, pero como su resultado no es la abundancia, sino la escasez. Entonces, sí es cierto que a mayor tiempo, mayor dominio de naturaleza, pero no mayor felicidad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y a dónde creen que va con esto? Pues aquí hay otra modernidad posible. Otra modernidad posible más allá de la capitalista, la modernidad socialista, ¿no? Sería entonces para él el socialismo la culminación de la modernidad, ¿no? En que sí haya una relación entre estos tres elementos, ¿no? Que sí cumpla el reto de la neotécnica plenamente, ¿no? Digamos en otros términos, Bolívar Echeverría es un pensador moderno.
por más que critique la modernidad capitalista, la modernidad realmente existente, sigue teniendo una fe moderna en una posibilidad de una forma de modernidad, una forma de neotécnica que sí traiga mayor felicidad, que sí traiga la abundancia, ¿no? Que supere esta incompatibilidad entre esa incompatibilidad entre las nuevas capacidades y los viejos valores. Digamos, quiere poner a la sociedad a la altura de las máquinas, por decirlo así, ¿no? De nuestras capacidades técnicas, ¿no? Que es una idea muy de la época, ¿no? Decía Trotsky, ¿no? Vivimos en un mundo en que los aviones llegan en una noche de Europa a América, pero cuando llegas te detienen porque no tienes pasaporte. Entonces inventamos máquinas que llegan rápido y luego inventamos otras para llegar lento, otras que te frenan. ¿Qué pasó, no? Entonces el problema, dice, no es la máquina ya te lleva rápido, son las instituciones sociales las que te detienen, ¿no? Pero bueno, habrá que cuestionar, ¿no? ¿Qué tanto es posible esta apología de la modernidad, ¿no? Habrá que pensar qué tanto, y vemos, ¿no? Como al final, ya para terminar la clase, tanto Berman como Bolívar son modernos, o quieren identificarse con una modernidad positiva, con una modernidad utópica, con una modernidad que sí plantee, que sí cumpla su promesa, ¿no? Para ellos la modernidad no es que sea mala, es que está inacabada, ¿no? Y vamos a ver cómo contrastan ellos con los pensadores románticos que sí van a ser críticos de la modernidad, y la modernidad no va a estar bien, ¿no? Adelante. Pero entonces, significa que esa modernidad capitalista solo es una forma de modernidad. Es la modernidad realmente existente. Entonces, la idea de que para llegar al, digamos, socialismo, sería igual estar en una misma modernidad pero realizada. Exacto, eso parece sugerir, ¿no? O sea, si hay una modernidad potencial que logra la abundancia, pero ahora solo hay la realmente existente, entonces parece que decir eso. Y paréntesis, perdón de darte la palabra, fíjense, ese mismo discurso lo usaban para hablar del socialismo realmente existente, ¿no? Decían, bueno, es que el socialismo como el ideal, pero bueno, en la Unión Soviética pues la han regado, bueno, todos nos equivocamos, ¿no? O sea, esta idea de, esto no es lo que queremos, ¿no? Pero sí hay algo mejor, ¿no? Pero no, ahora sí. Trabajar entonces esa modernidad que se supone que se va a realizar, es la que sube con eso de la neotecnia. O sea, la neotecnia está ahí desde el siglo XI, según él, supongamos desde la Revolución Industrial, y es la posibilidad de imponernos sobre la naturaleza. Entonces, lo que critica Bolívar Echeverría, en pocas palabras, es que hoy nos imponemos, pero no somos felices, porque las redes sociales que tenemos no nos los permiten. Entonces necesitaríamos unas relaciones sociales que estuvieran a la altura de nuestras capacidades técnicas, que nos permitieran dominar la naturaleza de todas formas, porque esa no se salva, y ser felices, ¿no? O sea, un poco esa es la idea que propone sobre modernidad, ¿no? Entonces es curioso eso, ¿no? Siempre hablamos de Bolívar Echeverría como el gran pensador de la modernidad, pero nunca lo pensamos como el gran pensador moderno, ¿no? Y es curioso cómo ellos dos, ¿no? Siguen comprometidos con el pensamiento moderno, ¿no? Y voy a decir algo para rematar esta clase, para que piensen, y es una cosa que a mí me llevó a cuestionarme mucho en su momento, ¿no? En el fondo, todos los pensadores revolucionarios son modernos, porque si hay una idea moderna por excelencia, es la idea de revolución. Les voy a dar el ejemplo más claro. El concepto de revolución es un concepto de la mecánica, ¿no? Entonces, es un concepto moderno. La idea de cambiar el mundo con una gran explosión que lleva a una nueva etapa, ¿no? ¿Qué es lo que hace en un motor, no? O sea, una revolución es cuando explota y avienta el pistón para arriba, ¿no? Entonces la idea de que pasa algo, se acumula fuerza hasta que esa fuerza revienta y entonces lanza y lleva, por ejemplo, a una nueva, a un nuevo ciclo. Y pensemos este giro no como un retorno, sino como un tornillo, ¿no? Cada revolución es una vuelta al tornillo, ¿no? Entonces, sí regresa, sí es un revolver, pero un revolver a una nueva etapa, ¿no? Y esa es una idea moderna, ¿no? Pues la modernidad parece que su hito es la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, la propia idea de revolución es una idea moderna, y por eso pensadores como Heidegger van a tener que renunciar a la idea de salir del mundo de la acción a través de la acción, ¿no? Y bueno, me confundo un poquito porque, entonces, aunque el concepto de revolución sea moderno, ¿eso significa que no ha existido antes de que surgiera el concepto? ¿O existe a pesar de que el suceso como revolución, aunque no exista el concepto, existe en realidad? Por ejemplo, eso es interesante, ya para ir cerrando. El concepto de revolución se acuña
¿Cuándo fue la revolución? La primera vez que se usó el término revolución fue para hablar de la revolución de las flores, de la revolución florida, esta que hubo en Inglaterra, la transición en Inglaterra a una monarquía institucional. Fue la primera vez que usó el término revolución. ¿Y saben por qué se usó? Eso es muy divertido. Porque venía de la astronomía, ¿no? Del giro de los planetas. Y de ahí se acuñó para la astrología, para la idea de que cuando se movían los astros había cambios muy grandes, porque entonces estaba moviéndose la esfera cósmica, y eso quería decir que cuando se ajustaba de cierta forma había cambios grandes en la Tierra. Y de ahí se acuña el término revolution, para hablar de la revolución inglesa, como un gran cambio. Pero es un término que viene de la astrología, curiosamente, ¿no? Y antes no había, ¿no? O sea, y eso sería, ¿no? O sea, cuando se habla de la revolución neolítica, pues sí es un anacronismo, ¿no? O sea, o es usar un concepto moderno. Y piensen en la historia tradicional, y el relato histórico tradicional habla de revoluciones en todos lados. La revolución neolítica, la revolución no técnica, ¿no? Hay 1000 revoluciones antes de la francesa, ¿no? Y hay que decir que ellos nunca se identificaron así, ¿no? Hay un texto que se llama Historia de la Revolución que dice eso, ¿no? Dice, antes había grandes cambios, sucesos subversivos, conflictos, pero no había revolución. No conocían el concepto de revolución, ¿no? El concepto de revolución se empieza a acuñar a partir de la revolución florida. ¿Solo existe la revolución cuando se concepto? Pues pareciera que en sentido estricto sí, ¿no? A menos que lo uses anacrónicamente. O sea, que sería como hacer una analogía, ¿no? Decir como, es como una revolución, ¿no? Pero propiamente Aristóteles no sabía de revoluciones. Es que lo que dijo del cambio es interesante porque eso quiere decir que siempre es aditiva, no cualitativa, ¿no? O sea, el ejemplo que puso del ciclo atornillando el tornillo es necesariamente, digamos, tiene una cuestión cronológica. Y lo que él menciona creo que tiene que ver con una cuestión cualitativa, ¿no? Las revoluciones que yo mencioné en el pasado no necesariamente era superar lo anterior, sino nada más que fuera diferente, cualitativamente. Hacer un cambio, ¿no? Eso sin duda hubo grandes cambios y había conmociones, o sea, había ese tipo de cosas, pero la idea de revolución sí es una idea de esta época moderna, ¿no? Antes no pensaban en grandes cambios, en fines de la civilización, en mil cosas, pero no conocían el concepto de revolución, ¿no? Y en cambio ahora parecía el concepto político por antonomasia, ¿no? Sobre todo en el siglo XX. En fin, seguimos platicando hasta la clase que viene. Muchas gracias. Vemos la clase que viene, Crítica de la razón instrumental de Horkheimer, ¿va? Y muchas gracias. Y ahora sí les traigo el grupo del Classroom, perdón. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego.